amigos. Estamos muy felices de que nos estén acompañando en nuestra segunda temporada de Lives para el área de Centroamérica. Estamos muy felices que estén con nosotros y empiécenos a contar desde dónde están conectados esta vez. El día de hoy tendremos algo súper especial porque vamos a aprender cómo podemos ampliar nuestro árbol familiar más allá de las líneas directas. Y así van a poder saber, no solamente vamos a agregar a nuestros familiares cercanos a nuestro árbol familiar, sino que también a nuestros primos, a nuestros tíos y a familiares que son un poco lejanos, pero que también son parte de nuestra familia. Recuerden que pueden sintonizarnos por ese link, pero también por Sudka. Sudka en la página web para el área de Centroamérica y ahí también estamos pasando la transmisión. Recuerden seguir nuestra página de Historia Familiar Centroamérica. Esta es la página oficial en la que ustedes podrán encontrar diferente información y diferentes tips para que puedan seguir trabajando con su historia familiar. De igual manera, recuerden que en nuestra temporada pasada de Lives tuvimos algunos temas para estudiar, como ingresando nombres al árbol familiar, buscar registros en Family Search, agregando recuerdos a Family Search, indexando registros de Family Search y utilizando la app de árbol familiar. Todos estos lives ustedes pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos como Family Search Centroamérica. Y ahí podrán encontrar todos los videos que tenemos con contenido especial y todas las transmisiones pasadas que hemos realizado para que puedan aprender más sobre historia familiar. No se olviden que en esta segunda temporada tendremos 2 lives más, 2 transmisiones. Una será el 6 de septiembre y otra el 20 de septiembre para que no se olviden de sintonizarnos siempre a las 4 de la tarde. El día de hoy tenemos algunos invitados muy especiales y el primero de ellos es Paul Higueros. Él es consultor para el área de Centroamérica de Historia Familiar. Hola, Paul. Hola, Nancy. Hola, amigos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. También tenemos a un invitado especial, Jorge Orozco. Él es consultor para Guatemala de Historia Familiar. Hola, Es un Jorge. gusto. Gracias, Nancy. Gusto de saludarles. Y también tenemos a nuestro invitado especial, Poloski Cordón. Él es el gerente de Historia Familiar para el área de Centroamérica. Hola Nancy, Jorge, Paul, hola a todos, gusto saludarles. ¿Qué tal? ¿Qué les parece si vemos desde dónde nos están conectando hoy? Oh, sí, tenemos, yo he estado viendo desde que iniciamos Nancy y hay personas de diferentes partes. Costa Rica, Heidi García en San Lucas, Zacatepecas. Hola, Heidi. Y miren, nos están viendo desde Salta. Argentina. Wow. Un saludo Salta, especial para nuestros Argentina. hermanos argentinos. No podía faltar la familia Cirilo de Sanarate. Mucho gusto, Emilio. Costa Rica. Vamos a pasar muy rápido porque hay muchos Cobán aquí en Guatemala. Puerto Rico. Mira. Wow. Honduras. Optún Petén aquí en Guatemala. El Salvador. Jorge Osorio. Nuestros fieles seguidores del barrio Jutiapa que hacen una pausa en la maratón de indexación que hacen los domingos en la tarde para conectarse con nosotros. Qué gusto saludarles siempre. Hola, hermanos. Zumpango, Zacatepeques, aquí en Guatemala. El Salvador, Carla Linares. De Nicaragua, Mari Hernández. En México, Lili Lira. Sí, hay personas de México. Hoy tenemos también a Norma de Colombia que se conecta. Dora de Nicaragua. Dice que es de Guatemala, pero vive en Alaska, dice. También está conectado con nosotros. Y así hay tantos nombres que no tendría tiempo de ponerlos a todos, pero
qué gusto nos da que se puedan conectar y que puedan acompañarnos en esta transmisión. Estamos muy felices entonces de que nos estén acompañando desde tantos lugares y hermanos, el tiempo es para ustedes. Muy bien, gracias Nancy. Gracias hermanos, bienvenidos. Hoy es un placer nuevamente estar aquí, nuevamente para compartir un poquito más acerca del árbol. Y primero que nada quisiera que repasemos brevemente qué es lo que vamos a aprender hoy. El tema de hoy, como ustedes vieron, es cómo ampliar mi árbol familiar más allá de las líneas directas. Y para eso, pues vamos a tomar algunos temas. El primer tema que vamos a hacer es explicar qué es un árbol familiar compartido en Family Search. Es un concepto que queremos explicar hoy. También, además, queremos enseñarles cómo utilizar algunas de las herramientas y recursos que tiene Family Search para ampliar nuestro árbol más allá de las líneas directas. Y puntualmente las que vamos a explicar hoy son vistas del árbol familiar, cómo usarlas, los registros sugeridos, vamos a ver tareas recomendadas, también vamos a ver las ayudas de investigación, es una parte muy interesante, y algunas fuentes de referencia. Eso es básicamente lo que vamos a platicar hoy. Y como una introducción, me gustaría que empezáramos viendo un video de nuestro querido presidente Russell M. Nelson. Él es presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y él, recientemente en una entrevista que le hicieron, justamente el entrevistador, el reportero, le preguntó acerca de este concepto del árbol familiar global. Y me gustaría que ustedes escuchen conmigo qué fue lo que él respondió acerca de ese tema. Están construyendo el árbol genealógico mundial de la humanidad. That's right. You and I are brothers. If we go back far enough, we're related. And we are in the process of creating a family tree pattern for the whole human race. Y van avanzando bien, reuniendo toda la Are you información. making advances in this? Yes, we're growing exponentially. We have billions of people now for which we have their genealogical relationships. Muy bien, es interesante que el presidente Nelson habla ahí acerca de una visión que él tiene y que tienen los líderes de la iglesia acerca de construir un árbol global, un árbol para toda la raza humana, ¿verdad? Me encanta muchísimo cuando le preguntan que cómo lo estamos haciendo y él dice estamos haciendo un crecimiento exponencial. Y la verdad es que es interesante que él le dice al periodista que todos somos hermanos y que en algún momento todos nos vamos a conectar en ese mismo árbol global. Así que hoy vamos a hablar básicamente de ese concepto, de un árbol global, ¿verdad? Y antes que nada me gustaría comentarles que en el 2019, ¿cómo íbamos, verdad? Llevábamos en ese entonces ya 1.24 billones de personas conectadas en el árbol, en ese árbol familiar, imagínense. Entrar a un árbol donde hay 1.24 billones de personas ya conectadas. Y de eso no es todo. Tenemos ya a nuestra disposición 6.3 billones de registros que podemos utilizar para investigar y agregarlos al árbol. Así que a eso se refería el presidente Nelson cuando dice estamos haciendo un crecimiento exponencial en realidad. ¿Y qué es eso de un árbol global? ¿Qué es eso de que podemos expandirnos? Y ese es lo primero que a mí me gustaría empezar explicando. Y para eso me gustaría hacer una pequeña gráfica que nos podría mostrar un poquito este concepto. Digamos que cuando yo empiezo mi árbol familiar, pues empezamos
en un arbolito solitos, ¿verdad? Ahí. Y luego lo primero que nosotros hacemos fue, pues, como nos ha pedido la presidencia del área, es que ingresemos nuestras primeras 4 generaciones. Ustedes se recuerdan que esa es una de las cosas que ellos nos pidieron recientemente hacer. Entonces, cuando nosotros agregamos nuestras primeras 4 generaciones en línea directa, nosotros vamos a encontrar que hemos construido un árbol familiar. Y ese árbol familiar consta de 15 personas. Y muchas personas se preguntarán, bueno, eso es lo que ya me pidieron, ya lo hice, aquí está mi árbol mi árbol familiar de 15 personas. Pero hoy hemos aprendido de lo que enseñó el presidente Nelson, que debemos ir más allá de eso. Lo primero que quiero que ustedes piensen es qué pasa si entonces nosotros nos casamos. Cuando nosotros nos casamos, nuestro arbolito de 15 personas directas se duplica y entonces ya tenemos 30 personas en ese árbol. Luego, pues si tenemos hijos, esos hijos vienen a ser parte de ese árbol también. Y cuando se casan, también sus cónyuges. Vamos a hacer el ejercicio de esta pareja de bisabuelos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con esa pareja de bisabuelos en nuestro árbol? Vamos a suponer que ellos, a su vez, tuvieron otros 5 hijos, además del abuelo. Eso quiere decir que tuvieron 6 hijos. Nosotros en nuestro árbol directo solo podemos ver a uno de esos hijos, ¿verdad? Pero al hacer este análisis nos damos cuenta que estos bisabuelos también tuvieron otros hijos. Y vamos a hacer el ejemplo de que uno de esos otros hijos también se casó. Ese casamiento trae consigo a los padres de esta novia y también trae a los hijos de esta pareja, creando, como quien dice, un nuevo árbol que está agregado a nuestro árbol. Es decir que aunque no es un árbol, aunque es un árbol en sí, llega a ser parte de nuestro árbol, es como una rama de nuestro árbol. Y si nosotros consideramos lo que puede pasar ahora, si nosotros empezamos a agregar a los padres de esa pareja y a los abuelos, ¿y hasta dónde deberíamos llegar con ellos? Hasta donde podamos. ¿Qué pasaría si nosotros ahora agregamos a los hermanos de esta cónyuge que se acaba de unir a la familia? Los vamos a unir todos con sus parejas. ¿Y qué pasaría si ahora agregamos a los hijos de estos hijos? Es decir, los nietos de esa nueva pareja. Entonces, eso nos podría dar, hay muchas formas de calcular esto, pero nos podría dar una matemática parecida a esto, ¿verdad? Nosotros podríamos pensar que este mismo fenómeno se va a estar pasando al mismo tiempo en los familiares de nuestro cónyuge. Y en esa matemática nosotros podríamos llegar a pensar en esta matemática. Vean, de esta pareja nosotros podemos ver que habían 6 hijos. Si cada uno de esos hijos tuvo 5 hijos, entonces serían 30 nietos. Y si cada uno de esos nietos tuvo 5 hijos, entonces serían 150 bisnietos. Y eso sumaría 186 personas de línea directa que descienden de esa pareja de bisabuelos. ¿Qué pasa si entonces esos descendientes se casan? Lo multiplicaríamos por 2, resultándonos 372 personas. Y si eso lo multiplicamos por 4 parejas de bisabuelos que tenemos aquí arriba, podríamos estar hablando de 1,488 personas. Si nosotros multiplicamos eso por 2, porque también eso va a pasar en el árbol de nuestra esposa, nosotros podríamos estar hablando de unas 2,000 o 3,000 personas en las primeras 4 generaciones. Entonces, ese es el concepto del árbol familiar extendido. Y de hecho, yo quisiera mostrarles esta gráfica, muestra un arbolito. Es un bonsai. Yo no sé cuántos de ustedes han visto alguna vez un bonsai, pero un bonsai es un árbol en miniatura. Y a veces nosotros cuando empezamos nuestro árbol familiar pensamos en un bonsai, ¿verdad? Los 15 personas. Ahora aquí les muestro yo un bosque de secuoyas, que son los árboles más grandes del mundo. Y lo que me hace pensar es que cuando el presidente Nelson dijo, estamos construyendo el árbol genealógico de toda la humanidad, él estaba pensando en grande.
Él no estaba pensando en un bonsái. Y el primer concepto que yo quiero compartir con ustedes hoy, antes de darle el tiempo a Poloski, es: empecemos pensando en grande. Empecemos pensando en todos los hijos de Dios, en toda la humanidad. Cuando yo comience mi árbol pensando en todos los hijos de Dios, ya no van a haber fronteras de 15 personas, sino que vamos a poder ver a los miles y millones de personas que se van a conectar con nuestro propio árbol. Poloski, ¿qué piensas? No, Paul, muchas gracias por esa visión. Yo de hecho estaba pensando que aún los números que pusiste pudieran ser conservadores, Sí. porque antes las familias no solo tenían 4 o 5 hijos, pues, algunas veces eran 8, 9, 10 personas, ¿verdad? En esa generación de nuestros bisabuelos. Y también yo mismo te comparto, yo hubo un tiempo en el que asumía que mis 4 generaciones ya estaban completas, porque mi mamá, otros parientes, mi tía, otras personas habían hecho mucho trabajo de historia familiar, y en mi mente yo decía, 4 generaciones, mucho más que eso, ¿verdad? Pero al tener la visión de que apenas en 4 o 5 generaciones podrían ser 2, 3,000, 4,000, 5,000 personas, cuando uno se extiende al lado, entonces uno empieza a tener una visión diferente de que hay mucho potencial y mucho que podemos hacer. Claro. Entonces, pues hoy eso es lo que vamos a enseñar, a compartir ideas de cómo ampliar nuestro árbol familiar y cómo extenderlo a más allá de esas 15 personas que tradicionalmente vemos como nuestras primeras 4 generaciones. Sí, así es, Poloski, y eso lo emocionante de hoy, ¿verdad? Que esperamos que ustedes puedan ver en las cosas que vamos a presentar, cómo pueden hacer ustedes mismos para hacer crecer sus árboles, ¿verdad? Ok, listo. Entonces, si me permites, voy a dar la primera de esas ideas, ¿verdad? Y aquí estoy en la página inicial de Family Search, y lo que voy a hacer es ir a la vista de árbol, ¿verdad? Voy en el menú de arriba, le doy clic en la parte del árbol y voy otra vez a la opción de árbol. Y aquí estoy mostrando la vista tradicional de un árbol en forma horizontal, ¿verdad? Esta es la vista tradicional. Entonces, Paul y Jorge, una de las cosas que queremos sugerirles a los que nos están viendo es que empiecen a revisar su árbol en esta vista tradicional, y hay algunas cosas que uno podría hacer, y voy a empezar a mostrar ahorita. Primero, y voy a usar unos marcadores acá. Primero, uno, si está utilizando esta línea, ¿verdad? La línea de los papás y la línea de los abuelos, ¿verdad? Mi propia línea familiar. La primera cosa que yo debería de hacer es asegurarme que todas las parejas que están aquí tienen sus hijos registrados. Entonces, por ejemplo, voy a darle clic a la primera pareja, que es donde está mi papá y mi mamá. Yo debería de utilizar esta opción que dice hijos, y entonces darle clic ahí y revisar de que están ingresados, pues estoy ingresado yo y todos mis hermanos, ¿verdad? Esa sería la primera cosa básica que yo debería hacer. Vivos o fallecidos, yo debería de ingresar a todas las personas de esa primera pareja. Luego, yo debería de ir con las otras parejas, ¿verdad? Primero esta pareja, luego esta pareja y luego esta pareja. Y en las 3 hacer lo mismo, revisar de que donde dice hijos, yo he ingresado la información de todos los hijos de esa pareja. Es cierto, puede ser de que uno no conozca todos los hijos, pero los que la genealogía oral permita averiguar, yo los debería de ingresar. Y en algunos casos, tal vez solo con una llamada por teléfono, una comunicación con un primo, una tía, un familiar relativamente cercano,
uno podría tener al menos los nombres de esas personas y empezar a ingresar los nombres y luego, si uno tiene más datos, pues ir ingresando datos. Entonces, ese es el primer concepto, ¿verdad? Y después de que uno hizo eso con la pareja más cercana, luego las parejas de los bisabuelos, uno debería hacer lo mismo con las parejas de los bisabuelos, ¿verdad? Lo mismo, hacer clic en donde están los hijos, y si no, pues aquí hay una opción, la opción que dice agregar hijo, ¿verdad? Entonces uno debería de utilizar este botón que aparece en la parte de abajo que dice agregar hijos, uno lo agregaría a esas personas. Esta es la primera idea sencilla, Paul y Jorge, ¿verdad? Para que empecemos a ampliar nuestro árbol familiar, no solo en las 15 personas que tenemos en nuestra línea directa. Excelente, excelente, Poloski. Pues muchas gracias por mencionarlo. Y es interesante cuántas personas tienen sus árboles y no tienen a sus hermanos metidos. Y es que a veces hasta da un poquito de risa, pero a nosotros mismos nos ha pasado, ¿verdad? Que tenemos gente que es bien cercana y como está vivo y lo miramos todo el tiempo, se nos ha olvidado ingresarlo ahí. O tenemos un hermano que tuvo un hijo, era un sobrino nuestro y no lo hemos registrado en el árbol. Así que muy bueno, pues hacer ese ejercicio, Poloski. Yo quisiera también enseñarles las otras vistas del árbol y ver dónde podemos ver algunas oportunidades. Entonces, voy a ir aquí al árbol familiar, ¿verdad? Ya sabemos todos cómo llegar aquí al árbol familiar. Y en esta misma vista horizontal que Poloski nos acaba de enseñar, ustedes también pueden ver algunas flechitas. Voy a mostrar aquí, y eso es bien interesante. Aquí en el lado de mis padres, por ejemplo, aquí justo al lado de mi mamá hay una flechita. También hay una flechita aquí justo al lado de mi abuelita paterna. Hay otra flechita aquí al lado de mi abuelita materna. ¿Y saben qué es lo que significa eso? Significa que ellos tuvieron más de un cónyuge. Entonces, al hacer clic aquí, yo puedo ver, pues, que mi papá tuvo 2 cónyuges. Obviamente, esas yo las conocí, ¿verdad? Pero es interesante que yo tengo que meter a los dos cónyuges de mi papá y también tengo que meter a la familia de ellos. Y en el caso de mis abuelos, ¿verdad? Mi abuelo paterno tuvo 3 esposas, ahí están registradas. El caso de mi abuelo materno tuvo 4 esposas. Bueno, y pareciera esto como que es una competencia, ¿verdad? Pero si ustedes ven aquí, mi bisabuelo Fernando Orellana, él tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esposas. Yo creo que esto que están mostrando, es importante hacerlo notar, que Family Search está configurado de tal manera que puede reflejar la realidad de todas las familias. No prejuzgamos la vida de las personas, pero Family Search nos permite agregar a todos esos árboles familiares y a la realidad de cómo fueron las familias y sus diferentes configuraciones que en realidad hubo, ¿verdad? Sí, es maravilloso y es cierto. Debemos registrar sin ningún prejuicio, tal como están conformadas las familias, ¿verdad? Literalmente a todos los hijos de Dios, ¿verdad? Como mencionaba el presidente Nelson. Gracias, Poloski. Sí, y ahora lo que yo quisiera mostrarles entonces es que aquí en este botón del lado izquierdo nosotros podemos escoger las diferentes vistas del árbol. Cuando hacemos clic en este botón, entonces yo puedo ver que hay una vista vertical, hay una vista del cuadro de abanico y hay una de descendencia. Hoy por tiempo yo me voy a enfocar básicamente en la vista vertical, pero quiero mostrarles muy, muy rápidamente cómo lucen las otras. En el cuadro de abanico, yo puedo ver en esta forma de abanico, que es muy bonita, por cierto, puedo ver aquí estoy yo en el centro, mi esposa y mis hijos, y luego mis antepasados van hacia arriba,
Y yo puedo ver en esta vista 4, ahorita estoy viendo 4 generaciones, pero yo puedo marcar si quiero ver 5 generaciones, 6 o hasta 7 generaciones en esta vista. La otra cosa que puedo hacer en esta vista de abanico es que puedo ver, por ejemplo, de dónde eran los antepasados, puedo ver los países, y aquí van a aparecer en colores, y en este cuadrito del lado derecho, pues voy a ver sus orígenes. También puedo ver cuáles de estos antepasados tenían fuentes, ¿verdad? Igual en este cuadrito me indica cuántas fuentes de acuerdo al color. Puedo ver si tienen historias, si tienen fotos, cuáles de ellos tienen fotos. Puedo ver si hay ayudas de investigación. Hoy vamos a hablar de ayudas de investigación, va a ser un tema muy, muy interesante. Y también puedo ver si tienen ordenanzas y en qué proceso están. Así que este árbol de abanico es muy, muy útil. Y puedo también ver el árbol en forma de descendencia. Voy a marcar ahora aquí descendencia, y básicamente lo que va a mostrarme, como yo estaba en el centro del árbol, me pone ahora aquí arriba y me pone a mi esposa y a mis hijos como mis descendientes. Muy bien, pasando por eso muy rápidamente, ahora voy a mostrarles qué ocurre en el árbol vertical, que es donde quiero ponerles el siguiente ejemplo. Tengo aquí mi árbol vertical. Puedo ver 4 generaciones y puedo ver más generaciones hacia arriba, como ustedes saben, haciendo clic en estas flechitas. Pero el ejercicio que quiero hacer, lo quiero hacer aquí en mis primeras 4 generaciones. Y el ejercicio es muy sencillo. Ustedes ven que estoy yo con mi esposa aquí en el centro y que las generaciones van hacia arriba. Yo debo entonces en este ejercicio tomar primero a mis abuelos, voy a tomar a mis abuelos paternos en este ejercicio y voy a abrir el árbol de mi abuelo. Ustedes ven que hago clic sobre él, se abre este cuadrito y entonces voy a hacer clic derecho sobre este icono que se llama árbol. Clic derecho, lo voy a abrir en otra ventana. Y ahora ustedes ven en este nuevo árbol que he abierto que mi abuelo y mi abuela paternos se encuentran en el centro. Y pueden ver que ahora mis bisabuelos y tatarabuelos están hacia arriba, pero lo más importante es que aquí abajo yo puedo ver ya no solo a mis papás, sino también puedo ver a mis tíos. Y este ejercicio consiste en identificar espacios vacíos que deberían estar llenos. Entonces yo puedo ver aquí este primer tío, tengo el espacio de su esposa vacío, pero yo sé que este tío desapareció cuando era muy joven, no se volvió a saber de él, así que no tengo esta información, no tengo forma de saberla. Esta segunda tía falleció soltera, así que este espacio va a quedar vacío. Esta otra tía también falleció soltera y este otro tío falleció siendo un bebé. Así que van a estar estos espacios vacíos. Pero yo sí tengo a esta tía, la tía Isabel, que sí se casó, entonces tengo que asegurarme que aquí está la información de su esposo. Voy a abrir su árbol hacia abajo. Ahora vamos a mover el árbol hacia abajo y voy a ver entonces ahora mis primos por parte de mi tía Isabel. Entonces yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 primos. Y algo interesante es que esos primos están casados. Y entonces aquí es donde yo empiezo a ver, me hace falta esta esposa, esta esposa, esta esposa, este esposo y este esposo. Son 5 personas que yo tengo que averiguar quiénes eran y meterlos en mi árbol. Y me hace falta meter a los hijos de todos mis primos. Entonces, una vez que yo he hecho ese ejercicio con mi abuelo, yo tengo que volver aquí a mi árbol y decir, bueno, ya hice el primer barrido con mi abuelo paterno, ahora debo hacerlo con mi abuelo materno. Hago clic en él, clic derecho en el árbol, me voy a abrir el árbol de él y entonces veo a mis abuelos maternos y veo otra vez a todos mis tíos
veo a quienes les hacen falta esposas o esposos, veo a mis primos por parte de cada uno de ellos y me tengo que asegurar que mis primos todos tengan a sus esposas y a sus hijos. Entonces, yo puedo ver aquí algunos de ellos que, por ejemplo, este primo le hace falta información, veo que este tío le hace falta información. Entonces, yo debería empezar a buscar información de ellos para ingresarlos al árbol. Y como ellos están vivos, debería ser relativamente fácil conseguir esa información de forma más o menos rápida. Y como yo les decía en el ejemplo anterior, también aquí puedo ver que mi abuelo, pues aquí puedo ver las esposas que él tuvo, y entonces yo podría abrir los árboles de las esposas que él tuvo, hacer clic aquí, refrescar, y ahora puedo ver otra esposa de mi abuelo con sus hijos. Muy bien, eso es a grandes rasgos lo que tenemos que hacer, pero algo muy importante es que una vez que yo he terminado de hacer ese barrido y esa identificación de información faltante en mis 4 abuelos y en los 4 abuelos de mi esposa, yo debería hacer lo siguiente con mis bisabuelos, ¿verdad? Y empezar con cada bisabuelo a hacer ese análisis, ¿verdad? Y una vez que he terminado con los bisabuelos, seguir hacia arriba. Y esa es una manera en la que nosotros vamos a ir identificando personas que faltan en el árbol y que hay que ir ingresando, ¿verdad? Paul, muy buen ejemplo ese que nos has dado. Me gustó mucho el enseñar, porque ahí visualmente, con esta vista de vertical, uno puede darse cuenta si hace falta un cónyuge o hace falta un hijo. Y tú hiciste un ejemplo de las primeras generaciones, lateralmente los propios primos, que muchas veces podría ser más o menos fácil, en la mayoría de los casos, conseguir informaciones de ellos. Y es muy importante tomar la idea de que uno agrega a todas las personas del árbol, vivos o fallecidos, porque aunque tal vez los primos estén vivos, uno luego va a ingresar a la esposa del primo, y tal vez los papás de la esposa están fallecidos. Claro. Entonces ahí empieza una otra ramita. Al final es un solo árbol, pero tienen ramitas de ramitas de ramitas. Y el concepto es que uno no solo se queda en esos 15 personas de la línea directa, sino que uno empieza a trabajar esas líneas laterales. Claro, Pero claro. esta vista que mostraste, uno puede identificar esas oportunidades. Claro, y algo que me ha pasado, Poloski, seguramente todos les ha pasado de ustedes, es que cuando uno empieza a meter a esas personas que tú dijiste, ¿verdad? Al papá del esposo del primo, se da cuenta que esa persona ya existía en el árbol, porque hay otro miembro de la iglesia u otra persona que está colaborando con Family Search que ya está trabajando en esa parte del árbol. Y entonces nuestro árbol se interconecta con otros que están haciendo el árbol y nuestro árbol automáticamente crece innumerable cantidad de personas porque es un trabajo colaborativo, ¿verdad? Excelente. Paul, gracias, nos han dado una buena visión de dónde identificar esas oportunidades, pero ahora Jorge ha preparado una pequeña demostración más práctica, ¿verdad? De cómo luego que se identificaron, uno ya empieza a hacer, agregar a esas personas en los lugares donde uno ha identificado. Muy bien, muchas gracias. Paul, de veras gracias por mostrarnos cómo ver el árbol familiar de distintas maneras para encontrar dónde hay que agregar familiares. Pues eso es lo que me toca hacer, mostrar cómo agregar esos familiares que nos hacen falta. Y al hacer este ejemplo, básicamente voy a mostrar cómo agregarle al árbol familiar esas ramas que nos hacen falta, porque en realidad todas las ramas del árbol son importantes. Así que aquí está el grupo familiar de mi abuelo. Voy a utilizar aquí unas ayudas para poder mostrar que esta pareja que está aquí, que son mis abuelos. En la parte inferior aparecen sus hijos, pero quiero llamar la atención a esta pareja que está aquí, que estoy remarcando en este momento.
La información que voy a ingresar ahorita, pues la obtuve llamando a una prima, quien amablemente accedió a comentarme un poco sobre la familia de su mamá. Uno está acostumbrado, pues conoce a sus tíos, a los hijos a su familia la conoce uno bien, ¿verdad? Pero de repente ellos se casan y vienen parientes, ¿verdad? Que son parte de una familia que uno no conoce tanto y tal como lo dijeron hace rato, a veces con una llamada, con una interacción breve, uno puede conseguir los datos para ir agregando estos familiares. Como les digo, esta prima amablemente pues, estuvo de acuerdo en hablar de su familia y voy a hacer clic sobre esta persona y utilizar la vista de árbol en una ventana adicional. Eso me permite mostrar algo, solo que en la vista vertical. Aquí está. Entonces estamos hablando siempre de la pareja que mencioné hace rato, la misma que estaba en la otra vista, ¿verdad? El del lado izquierdo es mi tío, del lado derecho está su esposa, y ahí es donde vamos a trabajar. Esta vista nos permite ver que no hay información agregada ni de sus padres ni de sus hijos, probablemente tampoco de sus hermanos. Así que, sin más, voy a utilizar, como les digo, los datos que hablé, que conseguí con esa conversación que tuve con mi prima. Así que voy a empezar por la madre, ¿verdad? Estos cuadritos, como se ven. Aquí a este lado está el espacio para agregar a la madre. Así que voy a dar clic ahí y me habilita los campos. Escribiré los nombres y los apellidos. Bien. La persona ya falleció e ingresaré el municipio donde ocurrió el nacimiento. Por cierto, muchas personas tenemos en la mente no siempre las fechas, pero sí por lo menos los nombres y el lugar, como en este caso. Le doy siguiente y bueno, acabo de encontrar que ya alguien había proporcionado esta información, así que lo voy a aprovechar porque no solo está la persona a la que estábamos agregando, sino también su cónyuge. Y seleccionaré la pareja. Vamos a dejar que actualice el árbol familiar y entonces nos damos cuenta que acaba de crecer por este lado, ¿verdad? Con padres, abuelos, ¿verdad? De la esposa de mi tío. Por razones de tiempo no voy a agregar a los hijos y hermanos, pero aquí hay controles que nos permiten agregar a cada persona. Todos, la mayoría de nosotros tiene hermanos, tiene cónyuge, tiene padres, tiene hermanos, creo que ya los había mencionado. Así que esto es lo que deberíamos de hacer y realmente es una sorpresa bien agradable ver que pues pensábamos agregar una ramita, pero fue una rama un poco grande la que se vino. Sí, Jorge, estabas tratando de agregar una pequeña ramita, pero se vino un injerto de otro árbol inmenso. y eso es lo bueno de Family Search, que es un árbol colaborativo. No solo es el árbol de uno solo, sino que se van adjuntando, se van pegando, ¿verdad? Compartiendo. Y una vez que conectas esa persona que alguien más ingresó sin necesidad de ingresarla, se conecta a toda esa otra rama que puede ser gigantesca y ahora ya está vinculada al árbol familiar. Qué excelente ejemplo el que de agregar, en este caso de vincular, ¿verdad? Pero muy bueno, porque ahí tenías a un tío, una tía, y te diste cuenta que no estaba la información completa de ellos y había oportunidad de seguir agregando.
Me gusta mucho lo que hace Family Search, ¿verdad? Porque si bien se dijo, ya nos permite reflejar la realidad de las familias, pero hay una parte que ocurre fuera de la computadora, fuera del monitor, ¿verdad? Fuera de los dispositivos electrónicos, y es eso de que converso con mi prima, hablamos de nuestra familia, y a veces no se queda solo ahí, ¿verdad? Eh, Surge algo importante que es el deseo de querer seguir compartiendo, y de repente vienen otras cosas que yo les pido a todos los que están ahorita viendo la transmisión que pongan mucha atención, porque yo ahorita utilicé información que alguien tenía en su mente, que una prima tenía en su memoria, pero lo que van a explicar a continuación nos abre más las oportunidades, ¿verdad? Para usar la información que está disponible, pero no quiero adelantarme, ¿verdad? Así que los invito a que hagan todo eso con sus árboles familiares. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias por lo que nos has demostrado. Ahora yo voy a explicar otra de las ideas para poder ampliar mi árbol más allá de las líneas directas. Y esa tiene que ver con el concepto que se llama tareas recomendadas y registros sugeridos. Entonces voy a mostrar mi árbol. Cuando yo entro a la página inicial de Family Search, esto es lo que yo encuentro. Aquí ya ingresé mi usuario, ingresé mi contraseña y esta es la página inicial. Entonces, si uno presta atención aquí del lado derecho, hay una sección que dice tareas recomendadas. En algunos casos puede ser de que tengamos muchos nombres en esa sección, en otras puede ser que no la tengamos, pero esta es solo una de las maneras de poder ampliar nuestro árbol. Las tareas recomendadas, voy a centrarme específicamente en la que dice registros. Y cuando uno da clic en registros, salen nombres y unos botones azules. ¿Qué son los botones azules? Cada uno de esos botones azules lo que significa es que hay una coincidencia entre un registro que tiene Family Search en sus 6 billones de imágenes y una persona en nuestro árbol. Yo le llamo el robotito de Family Search. El robotito de Family Search lo que hace es que revisa todas las imágenes que ya están indexadas, que ya se extrajo la información de los nombres, y luego busca a ver si hay una coincidencia con algunas de esas imágenes indexadas con alguien de mi árbol. Y cuando hay una coincidencia, entonces el robotito me pone un botón azul. Me dice, aquí hay una imagen que probablemente coincide con un pariente que usted ya tiene en su árbol, revísela. Lo útil de utilizar estos registros sugeridos y los botones azules es que la mayoría de veces cuando yo entro a revisar un botón azul y veo la imagen, muy probablemente voy a encontrar más personas. Voy a encontrar nombres de los papás o inclusive un pariente que llegó a dar parte de un evento, ¿verdad? En algunos casos de los matrimonios inclusive hay información hasta de los abuelos o más allá de los abuelos. Entonces voy a enseñar tratar de enseñar de manera sencilla cómo trabajar uno de estos registros sugeridos. Y voy a utilizar este pariente mío que se llama Guillermo Antonio Cordón. Como Family Search me está dando esta sugerencia, yo no sé al principio exactamente de qué se trata. Lo que debo de hacer es darle clic en el botón que dice ver mi parentesco. Esa es la primera cosa. Entonces, doy clic en ver mi parentesco y aquí me doy cuenta que Guillermo Antonio es el esposo de la hermana de mi abuelo. Entonces, aquí está Guillermo, ¿verdad? Ahí está el parentesco. Entonces, voy a dar clic en el nombre con el botón derecho y abrirlo en otra pestaña para revisar la información que yo tengo en el árbol familiar. Esto es lo que yo tengo en el árbol familiar. Solo dice de que nació en el año 1877 y que está fallecido, pero no tengo más información de él.
Y luego en la parte de abajo aparece 2 cónyuges y no aparece ningún hijo de esos cónyuges. Ok. Entonces, ahorita ya ubiqué que se trata efectivamente de un pariente mío del árbol. Regreso entonces a la pantalla del botón azul y voy a empezar a trabajar este botón azul que aparece aquí. Entonces, le doy clic en el botón azul y al ampliarlo me dice que Family Search tiene 3 registros, o sea, 3 imágenes indexadas de este pariente mío. Voy a darle clic en la última y aquí dice que hay un registro donde está Guillermo Cordón, Isabel Cordón y un hijo. Entonces voy a usar la opción de revisar. Clic en revisar. Entonces, otra vez, aquí lo que estoy haciendo es revisando la imagen que Family Search tiene y que probablemente es una coincidencia con mi pariente. Entonces, cuando yo reviso un botón azul, un registro sugerido, tengo que darme cuenta que hay varias secciones. Está primero la sección de mi árbol familiar. Eso es lo que yo tengo en mi árbol familiar. Luego aquí abajo está la sección del registro sugerido de Family Search. Y del lado derecho está la sección de la imagen original. Esas son las 3 partes. Entonces, cuando yo llego acá y veo que está el nombre de mi pariente, Guillermo Antonio, lo primero que yo debería hacer es revisar la imagen. Y para ver si todo lo que se transcribió aquí en la parte izquierda del registro indexado es completo, porque algunas veces puede haber más información inclusive de la que está indexada. Voy a dar clic sobre la imagen. Al hacer clic sobre la imagen, entonces tengo acceso al propio registro y la propia imagen del registro. Por cuestión de tiempo no la voy a leer toda, pero sí voy a mostrar una cosa que yo encontré al ver la imagen que es diferente del registro indexado. Y es que aquí en la parte de abajo dice que esta persona juventina, la fallecida era soltera, es una mujer. Sin embargo, la indexación que fue hecha por un voluntario la colocó como varón y ahí encuentro una discrepancia, ¿verdad? Pero es interesante que aquí encuentro a Juventina Cordón, que nació en aproximadamente en 1923 y que es hija de Guillermo Cordón, que es mi pariente, e Isabel Cordón. Entonces acá, ya leída la imagen, yo regreso al cuadro anterior donde estoy analizando todas las partes y voy a utilizar la opción que se llama revisar y adjuntar registro. Ese es el siguiente paso. Entonces, le doy clic en revisar y adjuntar registro. Y aquí voy a la última parte del proceso. En esta última parte del proceso me aparecen entonces del lado izquierdo la información que tiene Family Search en el registro indexado y del lado derecho está la información que yo tengo en mi árbol. Y aquí veo que es interesante que Guillermo, que aparece en el registro sugerido, coincide con mi antepasado Guillermo. Su esposa Isabel también. Pero Juventina, que es esta hija que falleció, yo no la tengo en mi árbol. No está en mi árbol familiar. Entonces, aquí, gracias a un registro sugerido y a que lo revisé y lo leí, yo me doy cuenta que hay una persona más que puedo agregar a mi árbol familiar. Entonces aquí el proceso en esta parte es que yo uso estos botones de comparar, ¿verdad? Ahorita ya lo leí y ya comparé de que sí son las mismas personas. Utilizo la función de adjuntar
Y eso lo que hace es que toma la imagen y la asocia a mi pariente y la deja como una referencia. Entonces le doy a adjuntar. Isabel Cordón también la comparo y la adjunto. Y en el caso de Juventina Cordón, que yo no la tenía, utilizo el botón de agregar. Y entonces aquí la agrego a mi árbol familiar. Solo que voy a utilizar voy a hacer un pequeño cambio. En lugar de ingresarla como masculino, que es lo que me sugería el registro indexado por un voluntario, yo hago el cambio y la registro como femenino, ¿verdad? Porque una cosa es el registro sugerido de Family Search y otra cosa es el registro en mi árbol. Y yo en mi árbol lo voy a colocar de manera correcta como femenino. Le doy clic en crear una nueva persona. Y entonces ahí está agregada a mi árbol familiar, ¿verdad? Voy a regresar al registro de Guillermo Antonio. Ese es el que yo tenía, donde originalmente no tenía hijos, Guillermo e Isabel, pero ahorita que le doy refrescar a la página de información de mi pariente y regreso a ver la información, veo que ahora ya está ingresada Juventina. Entonces, este es un ejemplo de cómo revisando los registros sugeridos, los botoncitos azules que aparecen en esta pantalla inicial de Family Search, revisando cada uno de estos, yo voy a ver información en imágenes que yo no sabía que existía, registros de nacimiento, matrimonio, de función de mis parientes, y muy probablemente en esas imágenes voy a encontrar información que me permite ampliar mi árbol familiar más allá de lo que yo ya tenía ingresado. Excelente, Poloski. De hecho, a mí me llama la atención que este proceso es, bueno, yo hubiera soñado con eso hace algunos años cuando uno tenía que ir a ver las imágenes en los rollos, se recuerdan, en las lectoras. Ahora, mientras uno está descansando, a veces el sistema está buscando por uno, ¿verdad? Y lo el único de Family Search sigue trabajando y encontrando esas coincidencias y me manda esos botones azules o un correo electrónico diciendo encontramos posiblemente información de un pariente suyo. Entonces me facilita el trabajo. Y lo único que pide el sistema es que uno lo revise para decirle en ese proceso que vos hiciste, decirle sí, lo que usted encontró me sirve, ¿verdad? Ese es el proceso de revisión, pero qué maravilla que el sistema ya busca por uno. Miles de personas indexando por otro lado, ¿verdad? Que yo no sé si están indexando algo de mi propia familia, pero el sistema se encarga de encontrarlo y decirme que realmente es una maravilla esa parte. Esa es la ventaja de que sea un árbol colaborativo. Sí. Que es cierto que algunas veces se incluyen algunos pequeños errores o inconsistencias, pero se van arreglando, ¿verdad? Son más los beneficios que las desventajas de un árbol colaborativo trabajando de esta manera. Excelente. Bueno, creo que hay un último tema de Jorge y estaba pendiente de eso que nos habías enseñado de las ayudas de investigación, ¿verdad? Ese es un tema importante porque esas son otras sugerencias que Family Search nos da del lugar donde tenemos oportunidad para ampliar el árbol. Muchas gracias. Realmente es emocionante ver verlo de esa manera, ¿verdad? Que hay muchos recursos. Bueno, la tecnología nos permite aprovechar tanto, ¿verdad? El día de hoy. Así que, bueno, me toca hablar sobre las ayudas de investigación que ustedes están mencionando, ¿verdad? Y es parte de eso, ¿verdad? De lo que los dispositivos electrónicos respaldados por todo aquel trabajo los voluntarios pueden hacer por nosotros, ¿verdad? Ese trabajo que nosotros podamos aprovechar. Pues las ayudas de investigación son...
quiero mover aquí algo, permítanme. Quiero mostrar unas imágenes. Ahí está. Esos dibujitos que de repente nos encontramos, esos iconos que nos encontramos cuando estamos navegando por nuestro árbol familiar. Pero ¿por qué aparecen? En realidad, el sistema de Family Search evalúa, revisa, analiza la información que nosotros agregamos al árbol familiar. Así que cuando encuentra alguna oportunidad para agregar personas o para descubrir algún problema con información, coloca esos iconos, esos dibujitos al lado derecho de la persona que como lo voy a demostrar en un momento, ¿verdad? Voy a hablar de cada una de estas ayudas, de sugerencias de investigación, que su simbolito es un poste ahí con señales apuntando a diferentes direcciones, y ese signo de admiración que aparece, ¿verdad? Que nos indica alerta, ¿verdad? Entonces hablaré de cada uno de ellos y luego voy a pasar al árbol familiar para hacer una demostración. Empecemos por las sugerencias de investigación. Lo que acaba de mostrar Poloski es muy interesante, ¿verdad? Había un pariente del que no se sabía, ¿verdad? De que Poloski no estaba consciente. Sin embargo, el sistema le mostró que había una oportunidad ahí para revisar y agregó a otro pariente. Precisamente una de las cosas que hace el sistema es buscar lapsos de tiempo prolongados entre el nacimiento de un hermano y otro, ¿verdad? Porque eso podría indicar que a lo mejor en medio está el nacimiento de alguien que hacía falta. Los problemas de datos ocurren, estoy hablando ya de la otra ayuda de investigación, por varias razones. Las principales son estas. A veces escribimos los nombres de algún lugar o alguna fecha en un formato distinto al que requiere el sistema de Family Search. Otra de las razones es que tal vez ingresamos fechas improbables. A lo mejor ustedes habrán descubierto por ahí que encontraron registrado que alguna persona vivió por más de 120 años, y eso es algo muy poco probable. O que por las fechas que se agregaron a una mujer, resulta que tuvo hijos antes de que fisiológicamente fuera posible. Así que esas fechas improbables, ¿verdad?, ocasionan que aparezca un icono de estos, o que otra razón puede ser que un evento parezca un error. Por ejemplo, que la fecha de nacimiento sea registrado después de la fecha en que se casó una persona. Otra razón es que alguien probablemente agregó información que no está de acuerdo con la que ya está. Y eso no nos debe de preocupar, como nos estaban aconsejando, ¿verdad? Porque el que otras personas trabajen en el árbol, que son parientes cercanos o lejanos, tienen muchos más beneficios, ¿verdad?, que problemas que pueda ocasionarse. Así que aquí estoy mostrando las razones más frecuentes por las cuales pues salen estos iconos, ¿verdad?, diciéndonos que hay un problema con los datos. Así que muestro esta foto, ¿verdad?, porque está muy, muy de moda el hablar a distancia, ya sea a través de una llamada, una videollamada, una llamada telefónica, ¿verdad?, algún correo o mensaje de texto. Es muy probable que encontremos que alguien más está trabajando en la rama del árbol que nosotros también estamos trabajando. Eso debe alegrarnos porque nos va a permitir trabajar en equipo, y es muy probable que esa otra persona tenga información que nosotros aún de la que no disponíamos, ¿verdad? Así que voy a pasar al árbol
al árbol familiar para poder hacer una demostración. Hay un detalle muy importante que quiero mostrar, y es que la información en el árbol se puede editar en cualquier momento. No deberíamos de preocuparnos por eso, porque ya voy a explicar el proceso, pero el hecho está que con toda confianza tenemos que editar, aportar a la información para que sea lo más correcto posible. Aquí en el árbol familiar, nuevamente regreso al grupo familiar de mi abuelo, de sus hijos, pero voy a ir a otra rama de mi árbol para mostrarles que voy a remarcar las partes que quiero mostrar. Aquí está. Vean estos iconos que aparecen aquí. Yo decía que aparecen del lado derecho cuando se ve el árbol en la vista horizontal, pero aquí están estos iconos, ¿verdad?, que son ayudas para la investigación. Si lo vemos en la vista, esta otra, voy a mostrar dónde aparecen ubicados esos iconos. Aquí hay uno. Este es igual también de ayudas para la investigación. Y aquí está otro, el problema de datos. Entonces, están a la vista siempre y cuando quiero llamar la atención a este control que aparece del lado derecho, que estoy remarcando ahorita, donde dice opciones. Tenemos que asegurarnos de que esté seleccionada o habilitado en el árbol que muestre esas ayudas, las sugerencias de investigación y los problemas de datos, para que puedan visualizarse en nuestro árbol. Bueno, entonces, en las diferentes vistas, en esta horizontal, también podemos ver que aparecen las ayudas para la investigación. Dejé de último cómo visualizarlas en la vista de abanico, en el cuadro de abanico, porque ahí es un tanto diferente. Aquí, en el menú que tenemos del lado izquierdo, en este, tendríamos que ubicarnos, hacer clic donde dice ayudas para la investigación y vean lo que pasa. Le cambia el color al árbol familiar para indicarnos, en el caso este anaranjadito, ¿verdad?, indica que hay problemas de datos en estos dos variantes. Y en este color voy a mostrar aquí el código de colores, ¿sí? Ya revisamos aquí el color este, ubicamos que hay dos variantes en donde hay problemas de datos, pero también este otro color es el mismo que vimos en las otras vistas. Hay sugerencias de investigación, pero aquí solo lo muestra por color. Así que, habiendo visto cómo se visualizan o dónde los encontramos en el árbol familiar, quiero demostrar lo siguiente. Vamos a ver cómo se resuelven cómo aprovechar esas ayudas. Y empezaremos por una sugerencia de investigación. Aquí está. Tengo esta vista vertical y vamos a movernos hacia arriba con este pariente, Simeona Barrios. Cuando hago clic sobre el icono de sugerencia de investigación, me muestra dos acciones. En la primera, que está arriba, dice no tiene fuentes adjuntas, así que agregar una fuente sirve para resolver esta sugerencia que estamos recibiendo. Pero en la parte de abajo dice, más abajo, posiblemente
falte un hijo. Entonces, aquí de esta manera estamos comprobando que la información que hemos agregado está siendo analizada por el sistema y entonces como un icono nos muestra hacia dónde debemos ir para poder agregar a más variantes. En la última intervención de Poloski vimos cómo el sistema le permitió identificar un hijo de esa pareja que él estaba mostrando, ¿verdad? Que no tenía registrado en su árbol, pero el sistema logró establecer que podría ser que hiciera falta un hijo. Bueno, él revisó la imagen, se dio cuenta que coincidía y lo agregó. Estas ayudas para investigación nos advierten dónde hay de esas oportunidades. Excelente, Jorge, muchas gracias por esa demostración. Y es que eso es bien valioso porque esos errores de datos, si no se corrigen, van a prevenir que Family Search nos dé mejores sugerencias. Y tal vez vamos a perder algunos de esos registros sugeridos hasta que hagamos esas correcciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge y Poloski. Yo quiero ahora explicar otra de las formas, sugerencias o técnicas que podríamos usar para encontrar más personas en nuestro árbol extendido. Y aquí tengo mi árbol en la vista horizontal. Voy a irme a la vista de abanico. Y quiero aprovechar la vista de abanico porque la vista de abanico, como les explicaba al inicio, tiene una función que se llama fuentes. Voy a marcarla aquí. Cuando uno marca esa función de fuentes, yo explicaba más temprano de que el abanico cambia de colores de acuerdo a la cantidad de fuentes que se hayan incluido a cada una de las personas en el árbol. Y están en blanco los que no tienen ninguna fuente, ¿verdad? Entiéndase por fuente todos los documentos que nosotros hayamos adjuntado a esa persona. O sea, una fuente puede ser una partida de nacimiento, una partida de función, una partida de matrimonio, ¿verdad? Cualquier documento en el que se mencione a la persona que está en nuestro árbol y que dé validez a los recursos, a la información que nosotros hemos ingresado. Así que usando esta función de fuentes, yo puedo ver que en mis primeras 4 generaciones todos tienen una fuente. Voy a explicar cómo la usamos. Voy a ir al árbol, voy a ir a mi abuelo aquí, voy a hacer clic aquí y voy a ir a la parte que dice persona. Clic derecho y voy a abrirlo en una nueva pestaña. Y ahora que tengo la información de mi abuelo aquí en detalle, voy a ir a este icono de fuentes que está aquí arriba, donde dice fuentes. El sistema me indica que yo he adjuntado ya 5 fuentes para mi abuelo. Voy a hacer clic aquí y entonces el sistema me despliega las 5 fuentes. ¿Qué tipo de fuentes son? Yo puedo verlo aquí fácilmente diciendo o viendo que la primera fuente corresponde a la cédula de vecindad de mi abuelo. La segunda fuente es una partida es una partida que corresponde a una de las esposas de mi abuelo, seguramente hacer un matrimonio o algo así. Otra fuente tiene que ver propiamente con mi abuelo, esta es su partida de función. Aquí hay otra fuente donde se menciona a él, que es un documento de una de mis tías. Y aquí tengo un registro parroquial. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo debería de entrar a cada una de esas fuentes. Voy a entrar aquí a esta fuente que es su partida de función. Voy a hacer clic en ella. Y entonces el sistema me muestra justamente en este cuadro lo que fue indexado en esa partida, ¿verdad? Aquí puedo ver que está mi abuelo. Dice que es una partida de función.
Aquí está la información de la edad en que él murió, ¿verdad? Y su fecha de defunción. Y también aquí aparecen los datos acerca de sus padres y de su cónyuge cuando él murió. Lo primero que tengo que hacer, obviamente, es revisar que esta información, toda la información que esté metida en esta fuente, sea parte ya de mi árbol. Es decir, que estén sus padres, que se mencionan aquí, y que esté su cónyuge, que se menciona aquí. Luego, como esta fuente incluye una imagen, yo debería de revisar la imagen, hacer clic aquí en la imagen, y revisarla con el propósito de ver si en esa partida hay más información que yo podría utilizar para agregar al árbol, ¿verdad? En este caso, yo podría revisar esta partida de función. Veo aquí, por ejemplo, datos que me podrían servir, ¿verdad? Es el número de cédula de mi abuelo, podría buscar la cédula de él. Puedo ver aquí, bueno, aquí está su nombre, aquí está su esposa, ¿verdad? Aquí están sus padres. Y yo podría buscar cualquier otra información. En este caso, toda la información que tiene la partida ya está ingresada, pero yo debo revisar cada una de las fuentes con la intención de buscar más datos. Una vez que he revisado esta fuente, debería ir a las siguientes fuentes y hacer exactamente el mismo proceso de revisión. Ver todos los nombres, revisar la imagen y ver que toda la información ha sido ingresada. Cuando yo he hecho ese proceso, me he dado cuenta que hay personas en esas fuentes que no están agregadas, es que son tíos, que son primos, ¿verdad? Y me sirve para agregar personas a mi árbol. Ahora, ¿qué pasa si en mi árbol no todos tienen una fuente? Entonces, el siguiente paso que yo debería de hacer es buscar esas fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera aquí, por ejemplo, en blanco este bisabuelo, entonces yo lo que tendría que hacer es, con la información que ya tengo de él, debería de irme, voy a entrar aquí a la función de búsqueda, buscar registros. Ustedes recuerdan, esto lo vimos ya en uno de los live, de los primeros live, y hacer una búsqueda de registros históricos y ver si puedo encontrar alguna fuente que pueda agregarle a ese antepasado. De tal manera que no solo voy a tener fuentes para todos ellos, pero que voy a aprovechar al máximo todas las fuentes para encontrar todas las personas que están mencionadas y todos los datos, corregir información que haya sido mal ingresada, las fechas, y de esa manera yo podría también ampliar más la información de mi árbol de forma extendida. Excelente explicación, Paul. Muchas gracias. Si me permites agregarte algo, además de agregar nombres y fechas y datos, cuando uno revisa esas fuentes y ve las imágenes, uno aprende cosas. Sí. Que era oficinista, que era maestro de educación primaria urbana, que era sastre. O sea, hay otra información que no solo se refiere a los datos, fechas, nombres, lugares, sino que nos da una conexión más personal con nuestros parientes cuando encontramos información con respecto a su vida, ¿verdad? Que tenía un gemelo pequeño, o que alguien más de la familia llegó a dar parte del acontecimiento. Uno aprende algunas cosas que van en un plano más de conexión familiar y personal, no solo los datos. Gracias por tu ejemplo, Paul. Bueno, pues yo creo que llegamos al final de nuestro live de hoy, de cómo ampliar mi árbol familiar más allá de las líneas directas. Y tenemos algunos retos, como siempre, ¿verdad? Vamos a hacer un minuto, un resumen de lo que aprendimos y los retos finales. Entonces, ¿qué aprendimos hoy, Paul? Muy bien, excelente. Bueno, como nos pusimos la meta hoy al inicio, vamos a ver, lo primero que hicimos fue qué es el árbol familiar compartido de Family Search. Esperamos que hoy ya nos quede más claro ese concepto, ¿verdad? Del árbol compartido, es un árbol global. Aprendimos a cómo utilizar los recursos de Family Search que están aquí listados, que son
las vistas del árbol familiar, los registros sugeridos, esa parte es muy importante, las tareas recomendadas, también las ayudas de investigación y las fuentes de referencia. Aprendimos a usar cada una de estos recursos. Perfecto. Y Jorge, ¿qué son los retos para nuestra audiencia del día de hoy? ¿Qué es lo que les pedimos que hagan en esta semana? Muy bien, anímense. El primer reto es completar la información de todos sus tíos y primos en primer grado. Recuerden que sea posible, ¿verdad? No en todos los casos es posible, pero en muchos casos sí es posible agregar toda esa información. Sí. Reto 2. Agregar al menos a 5 de sus tíos abuelos. ¿Quiénes son los tíos abuelos? Un poco explicando, Paul, ¿a quiénes le llamamos tíos abuelos? Son los hermanos de nuestros abuelos, ¿verdad? Exacto, hermanos de nuestros abuelos. El reto 3. El tercero es revisar al menos un registro sugerido. O sea, los botoncitos azules. Si hay un botoncito azul ahí, entonces hay que darle clic, ver qué pariente es y revisarlo. Ese es otro reto. ¿Y el último? Revisar al menos una sugerencia de investigación. Los iconos esos moraditos que pueden estar en algún lugar. Excelente. Bueno, si quieren tomarle una foto a la pantalla, esos son los retos de la semana para poder trabajar y poner en práctica lo que enseñamos en esta ocasión. Muchísimas gracias, Poloski, Paul, Jorge. Creo que el día de hoy aprendimos muchísimas cosas sobre cómo podemos ampliar nuestro árbol familiar un poquito más allá de las líneas directas. Y muchísimas gracias, queridos amigos, por contactarse con nosotros y conectarse con nosotros. Hemos recibido también muchas preguntas y casi todas fueron contestadas. Si ustedes tienen alguna duda, tomen en cuenta que pueden seguir dejando sus comentarios. Nosotros tenemos un equipo de soporte que se encarga de dar respuesta a estas preguntas. Y queremos agradecer también a los amigos que siguieron escribiéndonos desde donde están conectados, a nuestros amigos de Uruguay, a nuestros amigos de Bolivia, a nuestros amigos de Idaho. Tenemos también personas de Francia que están en esta transmisión y estamos muy felices de verdad por compartir con ustedes un poquito para poder seguir trabajando en nuestra historia familiar. No se olviden que si no pudieron conectarse desde el principio de esta transmisión, van a poder encontrar este video en nuestro canal de YouTube, Family Search Centroamérica, igual que el resto de transmisiones que hemos tenido en meses anteriores para que puedan seguir aprendiendo sobre su historia familiar. De igual manera, queremos recordarles que denle manita arriba y síganos en nuestra fanpage oficial del área de Centroamérica de Historia Familiar. Pueden encontrarnos como Historia Familiar Centroamérica. Y recuerden también que vamos a tener otros lives. Estos no van a ser seguidos. Esto quiere decir que el siguiente domingo no vamos a tener transmisión, pero sí vamos a tener nuestro segundo live de la segunda temporada el 6 de septiembre. Entonces tenemos una cita ese día a las 4 de la tarde, igual que el 20 de septiembre, también es el día domingo. De la misma forma, estamos agradeciéndoles y compartan esta transmisión con sus amigos, compartan esta transmisión con sus familiares y con todas las personas para que podamos ir uniéndonos todos en este árbol que estamos creando para toda la humanidad. Les agradecemos mucho y que tengan una tarde muy agradable. Y gracias a todo el equipo de soporte, los que contestan preguntas, los que también nos ayudan tras de cámaras. Hay un equipo técnico, Neri Martínez, Cristian, hay muchas personas que nos ayudan, Emilio, Brenda, tantos nombres por mencionar, pero hay muchos que hacen posible. Misioneros también, Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Me gusta saludarles. Una linda tarde. Feliz tarde. Nos vemos en 2 semanas. Claro. Chao.